empezamos cosas que pasan, pero muy felices de integrar el ciclo de conferencias previas a las primeras jornadas de Sociología de la Literatura, que se van a llevar a cabo el 28 y 29 de octubre de este año en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Tanto el ciclo de conferencias como las jornadas están organizadas por el Grupo de Estudios de Sociología de la Literatura, radicado en el Instituto de Investigaciones del Gino Germani en la Universidad de Buenos Aires. Se trata de un grupo que reúne investigadores que trabajan en distintas dimensiones de esta disciplina. Nos encontramos aquí pensando y muy contentos de compartir con ustedes las reflexiones y preguntas que nos hacemos. Este ciclo de conferencias mensuales que realizamos van a oficiar de prólogo de las jornadas, y en este primer encuentro titulado Tensiones entre la autonomía y la heteronomía literarias, que además va a ser el eje vertebrador de las jornadas, van a dialogar Lucas Rubinich y María Belén Ribeiro en esta primera charla. Bueno, Lucas Rubinich, como saben, es sociólogo, especialista en sociología de la cultura, entre otros espacios de formación de grado y de posgrado. Es profesor titular de la materia Sociología General de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, carrera donde además también se desempeñó como director. Entre sus diversas publicaciones y trabajos de investigación enfocados en el análisis de la vida cultural, política y la producción de visiones del mundo, así como sus clases, han marcado generaciones de estudiantes y referentes del mundo académico. María Belén Ribeiro es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, donde también es docente. Su trabajo como investigadora asistente de CONICET se aboca a la producción editorial y literaria argentina de los años 80 y 90. Los voy a dejar iniciar la conversación y profundizar más en las jornadas, y queda abierto el chat para que puedan dejar preguntas y comentarios que vamos a retomar al final en una conversación. Buenísimo, gracias Victoria por la presentación. Arranco el diálogo y en principio bienvenidos a todos y a todas a esta actividad inaugural. Gracias por sumarse a esta actividad, a esta charla que estamos organizando, como decía Victoria, con el Grupo de Estudios de Sociología de la Literatura del Instituto de Investigaciones Gino Germani, que es parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y estamos inaugurando una serie de conferencias mensuales con referentes de la disciplina y que nos llevarán a las primeras jornadas de Sociología de la Literatura que se van a realizar en el Instituto en octubre de este año. Y la convocatoria se acaba de abrir. En nuestras redes pueden encontrar, en las redes del Grupo de Estudios de Sociología de la Literatura, pueden encontrar la propuesta de las jornadas y las fechas para el envío de las propuestas. Y el eje central de esta primera edición es efectivamente la tensión entre la autonomía y la heteronomía en la literatura. Y estas actividades previas que estamos inaugurando van a comenzar a abordar estos temas. Nuestro grupo de estudios se inscribe en una amplia tradición que abrió el abanico de objetos temáticos de la sociología para abordar problemáticas y para abrir interrogantes que interpelan a la disciplina en general y que permiten canalizar y dar forma a preocupaciones intelectuales y vitales de cada momento histórico. El primer director de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, el sociólogo italiano Gino Germani, dedicó parte de su trayectoria de investigación a la pregunta sobre la conformación de la clase media en Argentina, que se ampliaba en los años 50 y 60, y a fin de abordar este fenómeno, entre otras múltiples tareas, produjo datos estadísticos sobre consumos culturales, uno de los cuales fue efectivamente la lectura, y fueron estos datos algunos de los que Adolfo Prieto empleó para su análisis de Sociología del Público Argentino, un libro de 1956. En este mismo sentido, Juan Carlos Portantiero, otro sociólogo de nuestra casa de estudios, publicó el libro Realismo y Realidad en la narrativa argentina, concentrado en la producción literaria, entendiendo, y decía, que el arte es una forma peculiar de reflejo y apropiación de lo real. Esta reflexión le permitía explorar una preocupación política que lo convocaba como intelectual, condensada en la pregunta sobre cómo ha de vincularse el intelectual con la realidad que estudia, cuál es su rol
en un momento en particular de radicalización política. Y con ese mismo trasfondo de preocupaciones sobre la forma de intervención del intelectual en la realidad, sin abandonar su posición y espacio como intelectual, en su clásico Literatura Argentina y Realidad Política, David Viñas sentenciaba que la literatura argentina es la historia de la voluntad nacional. Y en los años 60, en su primera edición, abría el libro con una cita de Robert Scarpit, un sociólogo que se dedicó al estudio de lo literario, que decía que hay que quitar, y cito, hay que quitar a la literatura su aire sacramental y liberarla de sus tabúes sociales, aclarando el secreto de su poder. Juan Pablo Canala, que publicó la edición crítico-genética de literatura argentina y política de Viñas, y se publicó en la editorial de la Universidad de Villa María, decía que reconstruyó las diversas formas que adoptó la intervención de Viñas en las discusiones y en la política a lo largo de los años, como la reescritura que realizó por la censura estatal de los años 70, o la incorporación del registro del relato autobiográfico y las reescrituras de los años 80, con la vuelta de la democracia y el retorno del exilio. Pero más allá de las variaciones de esta escritura, hay ciertas constantes en la propuesta de Viñas, sobre todo la búsqueda de una lectura totalizante sobre la literatura argentina del siglo XIX, sobre la que, y esto lo dice Canale, la obra de Viñas cobra vitalidad al estudiar el proceso anterior a la autonomización de la literatura. Es decir, sobre textos, una lectura sobre textos donde lo político se instituye como una fuerza dominante sobre lo literario. Y podríamos mencionar muchos otros antecedentes de esta tradición en las que nos inscribimos, y lo haremos a lo largo de las actividades que planeamos. Solo menciono una última, que es Literatura / Sociedad, de Carlos Altamirano y Beatriz Arlo, que fue central en la importación y reinvención de herramientas conceptuales para el estudio del hecho literario por parte de las ciencias sociales. Y más allá de las distintas miradas, retomamos la apuesta de que una sociología que estudie objetos literarios, por un lado, posibilita el análisis de facetas sociológicas que enriquecen nuestro conocimiento sobre la producción literaria y de los libros, y que dan cuenta de la multiplicidad de mediaciones involucradas, como escritores, editores, críticos, intelectuales, agentes literarios, traductores, así como de las dinámicas propias de esos espacios, las lógicas de dominación, de cooperación y de lucha. Y por el otro lado, la mirada sociológica sobre la producción literaria ilumina dimensiones y problemáticas a veces soslayadas sobre lo social, que se pueden vislumbrar al abordar estos temas literarios en particular. En los últimos años se multiplicaron las instancias con las que podemos trazar una continuación de esta historia a partir de artículos en revistas científicas, a partir de preguntas compartidas en grupos de investigación, en coloquios, en jornadas, en materias de grado y de posgrado. Y es en este clima que organizamos esta primera edición de las Jornadas de Sociología de la Literatura, y para ello convocamos a estudiantes de grado, de posgrado, a becarios, a investigadores en formación, a investigadores formados, a docentes que tengan preocupaciones afines. Porque uno de los objetivos es recuperar esta extensa tradición de pensamiento, reflexionar sobre la diversidad de disciplinas y saberes que conforman el área, sobre qué significa, cuáles son sus fundamentos teóricos, cuál es su objeto, en qué tradiciones y saberes se apoya, y cómo realiza aportes al conocimiento general. Cada edición de las jornadas va a proponer un eje central de discusión, y para esta edición el eje es la tensión entre la autonomía y la heteronomía literarias. La relevancia de estos temas es tanto histórica como actual. Para abrir este debate quiero mencionar brevemente 3 obras que analizaron estos temas y resaltar las preocupaciones que las movilizan, para después cerrar con los interrogantes y las coyunturas que nos interpelaron a nosotros como grupo y que nos llevaron a resaltar en particular esta cuestión. En primer lugar, querría traer a colación un libro de Boris Groys titulado Obra de arte total Stalin, que es más bien marginal en la obra de Groys. Creo que es marginal tanto en las traducciones al castellano como en su circulación internacional más general, porque aunque cuenta con traducciones a múltiples idiomas en numerosos países y produjo acalorados debates, sus hipótesis más contundentes son desdeñadas, en cierto sentido,
más que nada cuando las comparamos con posteriores propuestas que presentó, no sé, sobre los medios de comunicación o sobre la necesidad del cambio de perspectiva para leer el arte. En Obras de arte total Stalin, Boris Groys propone que la cultura staliniana de la Unión Soviética no solo forma parte de la historia del arte vanguardista, sino que existe una relación de radicalización del proyecto vanguardista. El libro desacomoda la forma de comprender la categoría de vanguardia, que estaba cristalizada sobre todo en movimientos específicos como el surrealismo o el futurismo, pero sobre todo toma la característica disposición de las vanguardias a oponerse a las instituciones e intervenir en la realidad desde su especificidad artística, es decir, desde su autonomía, para plantear cómo un Estado tomó y radicalizó esa mirada. Entonces lo interesante es que Groys no solo renueva nuestra concepción sobre las vanguardias, sino también su vínculo con la política. Quiero destacar una de las discusiones que entabla en el libro, porque es elocuente respecto a este tema. Groys responde a una especie de reproche que se le había hecho al publicar el libro. Se lo había criticado que analizaba en un mismo plano el arte en general y a producciones artísticas al servicio de regímenes represivos como el de Stalin. Y eso no es menor en una historia con numerosos casos trágicos como el suicidio de Mayakovsky, cuyo proyecto poético, además dice Groys, lo radicaliza la cultura staliniana. Pero la respuesta de Groys nos da varias pistas para pensar la cuestión de la autonomía y la heteronomía de un modo que desborde la oposición entre la ausencia o la presencia de vínculos de lo artístico o lo literario con otras esferas de lo social. Groys entiende estas condenas morales a su lectura de la radicalización del Estado de Stalin, de la propuesta vanguardista, como miradas acríticas en torno al arte. Y nosotros podríamos agregar en torno a la literatura. Porque suponen una noción de autonomía que les arrebata toda dimensión vinculada con el poder. Groys propone, y lo cito directamente, pero es potente, dice, es precisamente en el arte de vanguardia donde la voluntad artística de dominar el material, de organizarlo según las leyes establecidas por el propio artista, mostró su vínculo directo con la voluntad de poder. Y este detenerse en el potencial disruptivo del arte no es un hallazgo casual de la investigación de Groys, sino que se vincula con preocupaciones que el autor mismo detalla. La traducción del libro al ruso en 1993 incluye un prólogo en el que Groys explicita algunos de sus interlocutores. Uno de ellos parece ser el título publicado un año antes de ese prólogo, en 1992, el tantas veces mencionado El fin de la historia, El último hombre de Fukuyama, que condensa un clima de ideas que vaticinaba el fracaso de cualquier proyecto o idea novedoso u opuesto a la corriente dominante. Groys cuenta en el prólogo que el libro nació mientras estaba encerrado en su habitación en Estados Unidos y dice, en vez de aprovechar la oportunidad de familiarizarse con ese nuevo mundo durante su estadía para dar clases en la Penn University en Filadelfia, dice, ensaya respuestas a polémicas. Y lo hace al esgrimir una hipótesis con la que lee parte de la historia del arte ruso. Postula que las vanguardias no desaparecieron sin más, sino que su proyecto lo radicaliza la cultura staliniana. Una interpretación que, lejos del encierro físico, o quizás habilitado por la distancia frente al clima dominante que ello supone, parece una respuesta polémica bien contemporánea con las ideas de parálisis de la historia y de la lucha futura que a su vez pueden paralizar y cristalizar los modos de comprender el pasado y de comprender la potencia de lo artístico. Ahora de las vanguardias rusas paso a un estudio, rápidamente, sin mediaciones, a un estudio que se enfoca en el caso argentino y en el periodo de la transición que precede a la conquista de la autonomía del espacio literario. Es un periodo que estudió Soledad Kereilak en un libro que se titula Cuando la ciencia despertaba fantasías, y en él se centra en el cruce entre la divulgación periodística de temas científicos, los espiritualismos con ambiciones científicas y la literatura fantástica de tópico cientificista de la época de entre siglos. Y uno de los casos que estudia, que me interesaba compartir, es el caso del escritor Leopoldo Lugones, y en particular una práctica de lectura que tiene un impacto político a escala nacional y con una eficacia simbólica que podemos decir que perdura.
Y me estoy refiriendo a las 6 conferencias que Lugones, como intelectual, dio sobre el Martín Fierro en 1913 en el Teatro Odeón, momento en el que el Martín Fierro era un folleto que no era prestigioso en términos de la cultura letrada, pero sí muy popular, dada la circulación oral y la apropiación masiva de los versos. A las conferencias de Lugones asistió el presidente de la República, Roque Sáenz Peña, y varios de sus ministros. Y en esas conferencias se postula la figura del gaucho como un símbolo de lo nacional, y se hila un relato que permite fundar una identidad. Pensemos que se trata de principios del siglo XX, o sea que estamos en medio de un aluvión inmigratorio, y se propone este poema como epítome de la nacionalidad, como un intento de configuración excluyente de la identidad nacional que revaloriza lo criollo de viejo cuño como esencia de lo nacional. Y como nota al pie podemos decir que en términos de disputas de poder, tenía como subtexto proclamar a la oligarquía dominante en este periodo como la clase social idónea para dirigir el Estado. Bueno, y en esta lectura a la vez presenta la figura del gaucho como antítesis justamente de lo inmigratorio que representa a la alteridad. Ahora bien, una pregunta sociológica sobre esta lectura y sobre esta intervención tan peculiar es cómo se da esa síntesis de una intervención simbólica, de una lectura literaria que interviene sobre la política. ¿Cómo Lugones puede realizar esa lectura tan particular? Y la respuesta que da Kereilac es la reconstrucción de la transición hacia la autonomía del campo. Y cómo en ese momento era justamente la división entre las disciplinas lo que no estaba claramente delimitado. Para recapitular muy brevemente, la estrategia de lectura de Lugones es el Fierro como una epopeya desde una mirada modernizadora. Y lo hace incorporando un razonamiento inspirado en la cosmovisión de los teósofos. La teosofía era una disciplina en alce en la época, que buscaba espiritualizar todo y disputaba los conocimientos científicos en conformación en ese momento la explicación legítima de la realidad. Tenían asociaciones, tenían revistas donde Lugones publicaba. Y una de las formas que caracteriza el discurso de este tipo de saber era el uso de la analogía como fuente de conocimiento. Un tipo de argumentación que tomaba tradiciones, historias, mitos antiguos para hilvanarlos con lo moderno. Es decir, se trataba de la búsqueda de dar apariencia razonada a lo que en realidad es mito y encontrar una esencia espiritual en el objeto que se estaba tratando. Esto hace inteligible el modus. La figura del gaucho es una especie de Ulises, del Ulises para los griegos, cuya historia es el mito que permite narrar el relato histórico. Todo lo que vale decir que si he leído con los tamices de hoy sin dar cuenta de las condiciones específicas de producción podrían parecer meras figuras y operaciones ficcionales. Pero Lugones aparece como el poeta intérprete del espíritu de la nación que encarna la figura del medium, que era una figura de la teosofía, para la científico que tiene capacidades espirituales, que espiritualiza la materia y comunica a través de él la tradición nacional a la élite dirigente. Así da lugar a una especie de sincretismo habilitado en un momento de transición y de temprana conformación de un espacio en vías de autonomizarse, que tiene efectos poderosísimos en diversas áreas de lo social a partir de la autoridad particular de un ejercicio intelectual. Y antes de pasar al tercer caso, recupero una caracterización que hace Soledad Kereilac de estos discursos característicos del entresiglos argentino. Dice que son, y cito, auténticos ejercicios de imaginación sobre sus promesas futuras, sobre el bienestar o el tormento que traerían sus resultados, y ante todo, sobre la constante transformación de la idea de lo posible. Y lo traigo a colación porque da cuenta de la fuerza de estas producciones que contrasta tajantemente con nuestro presente, que para decirlo de modo sintético y con palabras de François Dubé, es una época de pasiones tristes. O como decía Viñas, David Viñas, en 2001, es un tiempo en que sacamos chapa de profetas de saldos y retazos, apostando a eso que solía llamarse verdad. Llego al tercer y último momento que quería compartir,
Y menciona otro trabajo clásico que le da una forma de pensar las maneras de autonomización de la literatura que nos gustaría recuperar hoy. Me refiero a Las reglas del arte de Pierre Bourdieu, quien para pensar cómo los escritores construyeron la autoridad de su tarea como ajena a otros poderes, analiza las transformaciones morfológicas de la sociedad y las transformaciones en los modos de dominación y de las fracciones de clases dominantes de la París de la segunda mitad del siglo XIX. Esta autonomización de la producción literaria fue un proceso que dio forma a creencias y valores como la vida bohemia y el espíritu creador que todavía siguen vigentes. Comprender estos valores supone responder al interrogante sobre cómo se conforma una dinámica en la que cada creador ya no depende de la voz de un mecenas o de un burócrata del Estado, sino que el propio creador está autorizado a instaurar sus reglas en una obra que aporta en sí misma el principio de su propia percepción. Y tras realizar este análisis y reconstrucción de la historia francesa, en el último capítulo del libro, Bourdieu explicita el porqué de la investigación. Y se trata de un motivo que excede a un interés por reconstruir la historia literaria, porque habla del presente en que realizaba la investigación, es decir, comienzos de los años 90. Dice Bourdieu, y ahora lo cito, también es volviendo a los tiempos heroicos de la lucha por la independencia, en los que frente a una represión que se ejercía con toda su brutalidad, especialmente en los juicios, y acá se refiere a los procesos legales que se le hicieron a Flaubert y a Baudelaire por acusarlos de obscenidad luego de publicar a Madame Bovary y Las flores del mal, dice, frente a esa represión, las virtudes de sublevación y de resistencia tienen que afirmarse con toda claridad, volver a descubrir los principios olvidados o abjurados de la libertad intelectual. La pregunta que se le puede seguir es por qué le importaba eso en ese momento a Bourdieu. Y dice, y cito, lejos de existir, como se suele creer, una antinomia entre la búsqueda de la autonomía, que caracteriza al arte, a la ciencia o a la literatura que se llaman puros, y la búsqueda de la eficacia política, incrementando su autonomía y a través de ello, entre otras cosas, su libertad crítica respecto a los poderes, los intelectuales pueden incrementar la eficacia de una acción política cuyos fines y medios se originen en la lógica específica de los cambios de producción cultural. Esta es una preocupación cercana por nuestro presente que nos condujo a definir la tensión entre la autonomía y la heteronomía como eje de las primeras jornadas de sociología de la literatura. Estos temas forman parte de preocupaciones que hacen incluso a nuestras condiciones de producción y de trabajo como investigadores, como docentes, que están marcadas por exigencias heterónomas, como las culturas evaluativas que se independizan de debates político-académicos, como ritmo de publicación de artículos que responde a parámetros cualitativos, como la pérdida de financiamiento justificada en criterios aritméticos de cantidad de matriculados por carrera o de egresados por facultad, y como contracara, los ideales heredados del proceso de autonomización de la literatura y del arte en general, como la idea de la genialidad del artista, de su cualidad creativa, de hacer de su vida la obra, estos valores refractan y transformados rigen formas centrales de la producción económica cristalizados en la figura del emprendedor, que retorna e incide con fuerza en el espacio literario y sin dudas también en el académico. Y justamente para explorar estos temas abriremos el debate durante las jornadas y además organizamos conferencias mensuales previas a las jornadas de octubre. Hemos invitado a referentes de la sociología y la literatura para conversar sobre estas problemáticas y explorar sus diversas aristas a partir del análisis de casos empíricos diversos. Y a fines, por ejemplo, de este mes nos va a acompañar Anelisa Ribeiro para conversar sobre el ingreso en una institución central y conservadora de la literatura brasileña como las academias de letras, y va a estudiar el caso del ingreso de escritoras. En mayo, Giselle Sapiro expondrá su investigación sobre los procesos de consagración de escritores a nivel transnacional, enfocada en el caso del Premio Nobel. En junio, José Luis de Diego pondrá en cuestión la identidad entre nociones como disidencia, independencia y resistencia, para el caso de la edición independiente. Marina Garone Gravier va a abordar en julio una editorial central para las ciencias sociales como el Fondo de Cultura Económica, un caso bien estimulante dada la particularidad del hecho de que es una editorial estatal y lo hará a través de la historización de sus portadas. En agosto, Alejandro Blanco explorará el espacio de producción cultural del ensayo político de la Argentina de los años 50.
En septiembre, Ana Gallego Cuiñas va a realizar un análisis sobre la injerencia de la lógica del mercado en la producción literaria del siglo XXI y cerrará con reflexiones metodológicas. Y en octubre va a cerrar el ciclo y va a inaugurar la jornada Sergio Miseli con una discusión sobre la génesis y los sentidos de la categoría de campo en la sociología de la religión de Weber y su legado en los análisis de Pierre Bourdieu de los campos religioso y literario. Cierro con esto último, que es agradecer la generosidad de todos ellos, porque sus trabajos nos han formado y ahora además se sumaron a este ciclo para enriquecer la discusión que estamos abriendo. Invitamos a todas y a todos a sumarse a las conferencias que van a ser virtuales y a mandar sus propuestas para participar de las jornadas. Creemos que en estos tiempos de crisis de estos valores, de relativización de los conocimientos, de extraordinario debilitamiento de los intelectuales, todo lo que convive además con cierta vigencia de categorías propias de la cultura letrada, pero regidas por lógicas que le son ajenas, creemos que resulta en estos tiempos fundamental reflexionar de manera colectiva sobre estas cuestiones. No es completamente inédita, sin dudas, esta situación, o al menos buscaremos dar cuenta de sus especificidades, pero lo que es seguro es que tenemos una historia en la que apoyarnos. Cuando preparaba este primer diálogo, recordé como un personaje central para nuestra historia literaria e intelectual, como Victorio Ocampo, cuando salió el primer número de la revista Sur, y como nota al pie, solo permítanme mencionar que Sergio Miseli tiene un excelente análisis sobre la figura de Victorio Ocampo de Borges, del grupo de la revista Sur, donde reconstruye el proceso de autonomización del campo literario argentino en comparación con el caso brasileño. Pero bueno, decía que en ese primer número de Sur se publica una carta de Victorio Ocampo en la que narra el origen de la revista. Y dice Victorio Ocampo, y la cito: existe la angustia de los que esperan en plena actividad que una tregua, que una forzada interrupción los lleve al reposo. Existe la angustia de los que en plena inactividad esperan que una tarea, que un deber les sea impuesto por las circunstancias. En tiempos inciertos, donde se vociferan dogmas efímeros, donde aparece reinar una avalancha de cambios a la vez que todo permanece impasible, nosotros decidimos, o quizás se nos impuso, crear un espacio para consolidar saberes y una comunidad y fortalecer una comunidad de producción de conocimiento crítico y reflexivo a los que están todos y todas invitados. Bueno, gracias María Belén. Quiero tranquilizar a Violeta, que fue la que se encargó de hacer toda esta cosa, que todo, bueno, está todo saliendo bien de todas maneras, tuvimos ese problema técnico, pero Violeta estaba, como lógicamente pueden entender, un poco angustiada por esta situación. Bueno, yo creo que es muy contundente lo que recién mencionaba María Belén. Quiero remarcar solamente la cuestión que tiene que ver con nuestra preocupación por esto que llamamos las tensiones entre la autonomía y la heteronomía literaria, si podría decir, del mundo cultural en general. Desde hace bastante tiempo, con un seminario que se llamaba Sociología de los Intelectuales en la carrera de Sociología, y con los proyectos de investigación de la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Germani, de distintas maneras hemos estado preocupados por esto, porque en el fondo era una preocupación política, porque queríamos, ya sé que esto es sabido, pero uno puede decir, los bichos sociales que se dedican a las letras, los que cuentan historias, los que escriben sobre el mundo y sus formas de habitarlos, los que intentan con la escritura, con otra forma de arte, dar cuenta de las formas que tenemos los seres humanos de mirar, de vivir y de sentir el mundo, son, en tanto construidos desde nuestra perspectiva sociológica, productores privilegiados de visiones del mundo. Productores que intervienen, lo quieran o no lo quieran, sean conscientes de ello o no, en las luchas por la imposición
de algunas de estas visiones. Uno puede decir, si se quiere ir como algunos hacemos muy lejos en la historia, diría que han existido este tipo de tensiones entre este tipo de agentes sociales y el poder político, económico y religioso desde los inicios de la cultura occidental. Quizás una de las historias más lejanas de la cultura occidental que indica claramente esta tensión la tenemos en un relato que nos llega a través de Diógenes Laercio sobre Diógenes de Sinope, el cínico, el perro, si se quiere también. Este Diógenes contemporáneo de Platón, que vivía en la calle, era un hombre que habitaba las calles de Atenas con sus perros, es el protagonista de esta pequeña anécdota que quiero mencionar. Mientras Diógenes lavaba hierbas a orillas de un arroyo, se le acerca a Platón y le dice: si sirvieras al rey, no estarías lavando hierbas. Él, acercándosele también, le respondió: y si tú lavaras hierbas, seguramente no estarías sirviendo al rey. La voluntad de autonomía de Diógenes se reafirma con otra de las anécdotas que nos cuenta Diógenes Laercio. Dicen que el gran Alejandro de Macedonia, Alejandro Magno, quiso conocerlo y se acercó hasta el lugar que Diógenes estaba tirado en un costado de la ciudad tomando sol. Cuentan que Alejandro le manifestó su respeto y admiración por lo que había oído de él y culminó diciendo: pídeme lo que quieras. Y entonces Diógenes respondió: te pido que te corras porque me tapas el sol. Bueno, claro que estos desafíos al poder podían tener y tienen sus consecuencias. Si querés, 2000 años después de Diógenes, el 17 de febrero del año 1600, es quemado vivo en el campo di Fiore de Roma Giordano Bruno, quien había sido sometido a un largo y agotador proceso por jueces de la Santa Inquisición. Como todos ustedes saben, Bruno sostenía argumentos astronómicos sobre el universo y opiniones sobre Cristo que fueron considerados herejías por la Iglesia. Para el condenado existía la posibilidad de perdón si se retractaba públicamente, pero Giordano Bruno se resistió a hacerlo y por eso, luego de dudas y vacilaciones de las autoridades eclesiales que temían convertirlo en un mártir, decidieron, frente a la intransigencia del acusado en la defensa de sus ideas, aplicar la pena con el máximo rigor. A nosotros, como sociólogos, nos interesa particularmente esto que puede llamarse, si se quiere, para utilizar un lenguaje arcaico, la disposición a la herejía de estos agentes sociales. Y encontramos que, entre otras cosas, esa posibilidad se da por su relación, para decirlo así, con la Biblioteca Universal, cualquiera fuera ella en el momento que corresponda. Lo cierto es que esta relación con la biblioteca pone en relación también a estos agentes sociales con diversas formas de sentir, de pensar, y entonces está la posibilidad potencial siempre de que puedan cuestionar la doxa predominante. Para ser justo con la sociología, diría que estas ideas se las debemos al primer Karl Mannheim, cuando en 1921 reflexiona acerca de lo que va a llamar la inteligencia. En realidad, el primer Karl Mannheim tiene una fuerte preocupación, que es una preocupación de hacer sociología, pero a la vez, como un hombre de la época, tiene una fuerte implicación política. Entonces, la cuestión de la determinación que tiene que ver con sus lecturas, que eran de Weber también, pero fuertemente de Marx, le problematizan la idea de la determinación. ¿Existe determinación? ¿Existe determinación en todos los ámbitos? ¿También existe determinación en los ámbitos de producción de la verdad?
muy tempranamente dice esto Mannheim en 1921, y entonces encuentra ciertos eufemismos para, para resolver la cuestión. Son un grupo que tiene una particular inserción, que esta relación con la Biblioteca Universal le genera estas posibilidades de abordar un pensamiento problematizador sobre el mundo. Como todos ustedes saben, hasta la relación hasta el momento de lo que uno podría llamar la modernidad, y si se quiere, Belén recién citó las reglas del arte de Bourdieu, la cuestión fundamental a agregarle a esta idea de la disposición a la herejía tiene que ver con el establecimiento de ciertas formas institucionales que posibilitan una contención a esta forma de relativo libre pensamiento. Y estas formas institucionales van a ser realmente bien contenedoras, porque la cuestión fundamental es la evaluación del grupo de pares. La cuestión fundamental tiene que ver con la evaluación del grupo de pares. Aunque se diga muy simplemente, esta cosa es un cambio absolutamente cualitativo. Ya no es el rey, ya no son los sacerdotes, ya no es el poder económico, sino es el grupo de pares. Por supuesto que esto es pensado en términos relativos, pero es un cambio extraordinariamente significativo. Todos conocen la historia mítica del caso Dreyfus y de Émile Zola, que publica en el periódico La Aurora en 1898, el Yo acuso, y eso realmente es un elemento fundacional de esta nueva perspectiva que tiene que ver con la generación de institucionalidades que posibilitan, le dan autoridad a un escritor a pararse frente al presidente de la República de Francia e interpelarlo críticamente. Y no solo que tiene la posibilidad de pararse e interpelarlo críticamente, sino que además es escuchado. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Digamos, que el escritor que, digamos, hacía una tarea específica puede salir al balcón y dirigirse a la plaza pública, pero además ser escuchado. Tiene que ver con estos cambios institucionales, estos cambios de época, en donde los procesos, como nosotros explicábamos en nuestra introducción de la presentación de estas jornadas, el retroceso de la religión, y por eso yo rescaté recién a Mannheim, porque efectivamente la construcción de objetos similares que tenían que ver con lo religioso era una tarea fuerte de la sociología de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero era mucho más problemático abordar el arte, era mucho más problemático abordar específicamente la literatura. Quedaba una zona de no análisis racional, para decirlo con una palabra que quizás suene muy contundente en la época. Como mencionó Belén, el caso de Lugones es el caso de la decidida reafirmación de la autonomía del campo cultural en la Argentina. De la misma manera que uno puede pensar que cómo puede generar tanta conflictividad y tanto debate público un escritor como Émile Zola, reivindicando al oficial Alfred Dreyfus, condenado injustamente, también se pregunta de qué manera puede ocurrir que con una especie de varita mágica se transforme un folleto descalificado como género menor en el canon de la literatura nacional. La varita mágica la posee esta autoridad de la que está investido este nuevo personaje
que la época le produce, le genera un conjunto de elementos que le van a dar esa autoridad tan fuerte para producir, transformar un libro de género menor en la literatura fundamental de la Argentina. En Buenos Aires, en Argentina, tenemos además, justamente no es en Buenos Aires, tenemos además otro hecho significativo de reafirmación de la autonomía del mundo cultural, que es un extraordinario hecho que tiene una repercusión internacional. Si uno diría, ¿cuál es el hecho significativo de la historia del siglo XX de Eric Hobsbawm en la que se menciona la República Argentina? Y es la reforma de 1918 de Córdoba. La reforma de 1918 de Córdoba es un hecho que trasciende las fronteras nacionales, que tiene una incidencia fortísima en todos los países de América Latina y que es el proceso de modernización, que tiene que ver con la apuesta y de alguna manera el éxito por consolidar esa autonomía relativa del pensamiento. Es interesante cuando uno analiza los momentos de transición que se dan hacia fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, porque uno puede encontrar allí los diversos tipos sociales de, por ejemplo, escritores. Si uno mira a Lucio B. Mansilla, que comparte, por los años en que vivió, que comparte el proceso de modernización. Y mira, por ejemplo, qué sé yo, a los jóvenes bohemios de la época como Florencio Sánchez, a ver que están en distintos espacios que obtuvieron reconocimientos en distintos lugares y que las instituciones fundamentales de cada uno responden a distintos momentos históricos, aunque convivan en esa misma época. Yo diría básicamente, el club, que es el club de armas, el círculo militar, los clubes distinguidos de la época donde Mansilla construye una obra que está fuertemente determinada por esa interlocución, que son las causeries. Las causeries de Mansilla es la conversación con sus iguales. Mansilla habla a aquellos que saben que él era el sobrino de Rosas, preferido, saben que su padre era el oficial de San Martín, que puede contar anécdotas que tienen que ver con la historia argentina mencionando apenas los nombres de pila, que puede tener una ironía fuerte y una crítica aguda producto de su autoridad de clase, por llamarle así. Para ese mismo momento, el muchacho uruguayo de ideas anarquistas que había participado en la última montonera, Florencio Sánchez, produce la obra Mi hijo el doctor, que se estrena en un teatro de lo que hoy es la avenida 9 de Julio, entre Sarmiento y Perón, y que después de esa obra de teatro todos van a lo que van a llamar el Café de los Inmortales, que en realidad era un café que se llamaba Brasil y era propiedad de un francés, pero sin embargo es, creo, Carriego el que con poca modestia decide que ese era el espacio de los inmortales porque estaba la poesía, porque estaba la literatura en ese lugar. Bueno, son dos espacios que tienen que ver con dos momentos distintos. El escritor, que es además un guerrero, que es además el hijo de un padre de la patria, porque era un oficial de San Martín, digamos, que es el sobrino de Juan Manuel de Rosas, que tiene toda la autoridad y que escribe brillantemente y que sus causeries son extraordinarias, y ni que hablar de la exclusión a los indios ranqueles. Pero digo, no existe un sistema literario. Él publica en Francia, publica en una empresa, en una imprenta de los amigos,
Ya Florencio, para un momento en que todavía vive Mansilla, va a ser cronista de policiales, va a trabajar de periodista, va a morir, como corresponde a muchos de los bohemios de la época, de tuberculosis en su ansiado viaje a Europa en el hospital Fratelli de Milán. Bueno, pero Florencio Sánchez ya está en una estructura de instituciones que tienen que ver, insisto, fundamental el café. Hay un espacio democratizador. Ahí se sienta una persona con una tradición que puede remitir también a los patricios como Manuel Gálvez, se sienta el muchacho Carriego que vive en Palermo y se sienta este muchacho Florencio Sánchez, que obtiene un gran reconocimiento del grupo de pares por su obra Mi hijo el doctor. No es de familia tradicional, ni siquiera es argentino, es del campo uruguayo, pero sin embargo logra un gran reconocimiento. Ese es el proceso fundamental que a nosotros nos interesa, que tiene que ver con la evaluación del grupo de pares. Por eso, y perdónenme que de este salto tan extraordinario, la preocupación que Belén mencionaba y que nosotros tenemos, que tenemos una insistencia muy grande sobre esto, tiene que ver con, en el mundo universitario, con las formas de evaluación. Sabemos que las formas de evaluación deben ser criticadas, deben ser puestas sobre la mesa, porque estamos preocupados por esta tensión que tiene que ver con formas, elementos, inclusive instituciones que tienen una exterioridad frente a la práctica universitaria. Entonces, no es simplemente una preocupación folclórica porque me guste Mansilla, porque me guste Florencio Sánchez. Construimos objetos analíticos que están fuertemente marcados por tratar de observar los momentos de transición, los momentos discutibles acerca de la existencia de esa relativa autonomía o no, el momento discutible que observa Boris Groy, que le costó mucho la escritura de ese libro. No quiso hablar en una entrevista que tuvimos con nosotros, no quiso hablar de ese libro porque le costó bastante, le costó, digamos, tuvo sinsabores con ese libro, que es un libro muy, muy interesante. Nosotros queremos seguir trabajando sobre estas cuestiones porque creemos que tienen una importancia política central. Y que tengan importancia política central no quiere decir que nosotros tengamos que estar analizando de una manera mimética el presente. Nosotros podemos analizar Mansilla, podemos analizar Florencio Sánchez y sin lugar a dudas con ese objeto analítico estamos pensando también problemas que son relevantes en el presente. Y son problemas relevantes en el presente no porque ya haya habido una transformación radical, ni mucho menos. En este número de 7 ensayos nosotros publicamos un trabajo muy interesante de unos sociólogos franceses acerca de la invasión de la lógica económica sobre la lógica artística. Movimiento que se registra de una manera mucho más contundente en algunas zonas de las artes visuales que en la literatura. Uno podría decir que independientemente de que las grandes editoriales que fueron una especie de referencia internacional en la época del boom latinoamericano, en Argentina, como Sudamericana o como Losada, que hayan sido transformadas en elementos de corporaciones multinacionales, no inhibe la existencia de editoriales independientes que lograron un gran prestigio dentro del mundo de la literatura. 2 más 2 no es 4, pero sin embargo es importante tratar de poner sobre la mesa estos problemas. Poner sobre la mesa estos problemas para nosotros es una preocupación como académicos y es una preocupación que nos guía a algo que tiene que ver con la política en su sentido más denso, que es tratar de problematizar ciertas formas de clasificación, de ordenamiento del mundo y específicamente en este caso de nuestro propio mundo.
Así que, bueno, dejamos abierta la posibilidad de si ustedes tienen preguntas, intervenciones, y les agradecemos, por supuesto, la participación, la permanencia y la espera, producto de nuestras dificultades. Sí, porque la idea de estas actividades habíamos puesto que, bueno, que pueden comentar en el chat, comentarios, dudas, intervenciones que quieran hacer, pero ahora como estamos todos en la videollamada, que después la grabación la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, pero como estamos todos acá, bueno, pueden abrir el micrófono eh, y conversar, si prefieren. Una cosa que tengo para decir, si no hay preguntas, es que repetir algo que había dicho María Belén, que estamos muy agradecidos, recién está Alejandro Blanco acá presente, estamos muy agradecidos a cada una de las personas que tuvieron la buena disposición para integrar nuestra lista de conferencistas durante todo este tiempo. Creemos que es muy importante, sobre todo en un momento de desvalorización de la actividad cultural en general y de la actividad universitaria en particular, insistir con estas tareas. Hay momentos en que uno puede pensar que las cosas se vienen encima con el presupuesto universitario. Nosotros decidimos hacer esta apuesta este año contra el viento, porque nos parece que es la manera específica que uno tiene de pelear contra estas situaciones de adversidades político-culturales, que es haciendo lo que efectivamente sabemos, más o menos, pero más o menos sabemos hacer. Así que, bueno, si no tienen preguntas, reitero nuestro agradecimiento, nuestra invitación a las siguientes charlas que se van a realizar aproximadamente una vez por mes. Y, bueno, simplemente eso, agradecerles mucho haber participado, haber estado acá con nosotros. Eso, muchas gracias. Va a quedar grabada, eso para que sepan, y va a ser subida a YouTube la charla, así como las próximas conferencias. Quizás el diálogo siga por otros canales también, porque nos seguimos encontrando, así que las preguntas pueden ir apareciendo y siguen en otras instancias de encuentro, seguramente. Así que muchísimas gracias por estar, por la participación, la paciencia. No sé si querés agregar algo más, Belén. Nos seguimos encontrando en estos contextos tan hostiles, siempre es reconfortante estos momentos de encuentro y de reflexión. Bueno, muchas gracias y nos seguimos viendo en el resto de las charlas que tenemos y nos veremos también presencialmente en octubre, si pueden venir en la jornada.